Y en esta mañana voy a estar hablando sobre 4 roles del cristiano. 4 roles del cristiano, y vamos a estar usando segunda de Timoteo 2, versículos 2 al 7. Segunda de Timoteo 2, versículos 2 al 7. Pero antes de empezar, me gustaría contarte que cuando estaba orando por esta palabra, que de hecho entiendo que es una palabra muy importante, siempre la palabra que Dios nos habla los primeros domingos del año son como ese fundamento en el cual Él quiere llevarnos durante todo el año. Por eso no es que las otras palabras no sean importantes, pero las primeras palabras es como lo mismo que estamos haciendo en el ayuno, estamos poniendo el fundamento de fe para el año que viene por delante. Es lo que hacemos con las primicias, ponemos el fundamento de fe en nuestras finanzas, creyendo por la provisión que vamos a ver durante el año. Cuando predicamos una palabra en los primeros domingos del año, estamos creyendo por esa palabra que Dios nos da, la palabra sobre la cual caminaremos, como cuando Pedro camina sobre las aguas. Pedro estaba caminando sobre la palabra porque el Señor Jesús le dio a Pedro la palabra para que Pedro caminara sobre las aguas. Y pensando en esta palabra, orando por ella, el Señor me recordó un pasaje precioso. No voy a predicar sobre él, pero quiero compartíroslo. Y cuando David iba a enfrentarse a Goliat, sabemos que él estuvo allí con Saúl y Saúl le ofreció se me fue el nombre, armadura, gracias, le ofreció su armadura y al final David no se sentía cómodo con la armadura y él va al arroyo y él coge 5 piedrecillas para su onda, pero él las guarda en el saco pastoril. Y el saco pastoril era algo que llevaban los pastores de su época, donde guardaban la comida, pero también donde guardaban todo lo que ellos iban a necesitar durante esos trayectos en que ellos iban a estar cuidando las ovejas. Y esas 5 piedrecillas que no, insisto, no voy a entrar a predicar sobre eso porque hay muchas teorías de por qué 5, si al final él solo iba a usar una, pero no voy a entrar ahí, aunque sí muy interesante las muchas explicaciones que hay. Para mí, con la idea con la que quiero que te quedes es que David fue previsivo. David entendió que él necesitaba guardar esas piedrecillas y esas piedrecillas representaban lo que él podía necesitar para pelear su batalla con Goliat. En este año, esta palabra, estos roles de los que vamos a estar hablando en estos domingos, yo quiero que sean para ti como esas piedrecillas, que las guardes y las atesores en tu corazón y que cuando terminemos de explicar, de exponer estos 4 roles, tú no solamente hayas aprendido información, sino que tú entiendas el desafío de Dios a moverte como cristiano en estos 4 roles, en estos 4 trajes, en estas 4 dimensiones. Amén. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo 2 y vamos a leer desde el versículo 2. Dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y necesitamos entender que segunda de Timoteo, primera de Timoteo y Tito son cartas personales que escribe el apóstol Pablo a sus discípulos, a Timoteo y a Tito. Aquí en concreto, el apóstol estaba escribiendo a su discípulo Timoteo. De hecho, estas cartas son consideradas como el manual de los pastores o de los líderes, porque él estaba transmitiendo este conocimiento
a su discípulo. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y en ese momento habían algunos errores doctrinales y habían algunos pecados, y Pablo en su corazón paternal necesitaba transmitirle a Timoteo o afirmar estas verdades para que Timoteo tuviese todo lo que necesitaba tener para poder hacer bien su pastorado. Estas cartas las escribe el apóstol Pablo al final de sus días. Segunda de Timoteo en concreto se escribe después de que él ha estado encarcelado 4 años y va a Roma. Hechos 28 termina justamente así. Él está 2 años preso en Cesarea, 2 años preso en Roma. Luego de estos 4 años es dejado libre un tiempo hasta que finalmente es preso de nuevo y la tradición dice que él muere decapitado. Así que entendemos que él en ese espacio escribe esta carta a Timoteo. Y aunque sea el enfoque de la carta es transmitir a su discípulo para que haga bien su misión, nosotros como iglesia y como creyentes podemos aprender de todas estas lecciones valiosas. Así que no es, cuando lo estamos leyendo o estudiando, no es que es una palabra exclusiva para Timoteo. Es una palabra para todos los creyentes, porque todos los creyentes nos movemos en estos 4 roles. Y vamos a estar viendo el rol de maestro, vamos a estar viendo el rol de soldado, allí lo tenemos, el versículo 5, el rol de atleta, y el versículo 6, el rol de labrador. Hoy vamos a empezar con el primero, y es el rol de maestro. Y vamos a leer de nuevo el versículo 2. Dice Pablo aquí a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjense qué importante esta palabra, hombres fieles, porque un maestro debe ser fiel a la verdad de Dios, fiel al corazón de Dios, que sean también idóneos, es decir, no solamente tiene que tener el corazón, también tiene que tener la habilidad. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que somos muy buenos para hacer algo, pero luego para enseñarlo nos cuesta un montón? Por ejemplo, los que son buenos para cocinar y le quieren enseñar a los hijos a cocinar y no se aclaran. Cosas como esas, a veces somos muy buenos, te atas muy bien los cordones de tus zapatos, pero luego cuando tienes que enseñar a tus hijos pequeños, a veces te haces un lío porque no sabes explicar. Así que no solamente saber las cosas, sino tener la habilidad para enseñarlas. Y dice, para enseñar también a otros. Es decir, aquí Pablo lo que le está diciendo es: Timoteo, lo que yo te enseñé, enseña a otros. Estamos hablando aquí de una red de maestros, donde todo empieza en un maestro que enseña a otro maestro que a su vez enseña a otros maestros que a su vez enseñan, y todos cumplen estos requisitos de la fidelidad y la idoneidad. Estamos hasta ahora bien, ¿no? Cuando vamos al diccionario, el diccionario nos da 2 definiciones de la palabra maestro. La primera es cuando alguien destaca por la perfección con que hace algo. ¿Habéis escuchado a veces cuando dicen el maestro Dalí? ¿Vale? Porque era un experto en lo que él hizo. Y la segunda definición es una persona que enseña o forma o instruye a otras. Nosotros nos vamos a quedar con esta definición porque es la que nos interesa. Una persona que enseña o forma a otra o instruye. Y vamos a quedarnos con esta segunda idea y vamos a estar desarrollando 2 aspectos importantes de esta palabra, de este término maestro para la iglesia. Y la primera de ellas, la primera idea de maestro, para los que toman notas, es el ministerio de maestro. Dentro de la iglesia hay un ministerio de maestro, o sea, el maestro como ministerio. Y esto lo encontramos en Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo, está hablando del Señor Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones son llamados los dones de Cristo, porque son regalos. Un don, la palabra don es un regalo, son
regalos que el Señor Jesucristo ha hecho a la iglesia. Me pareció hermoso, la primera vez que escuché esto me lo enseñaron, porque si entendemos esto vamos a valorar. Son regalos que han nacido del corazón del Señor Jesús para la iglesia, con el propósito de capacitar a los santos, para el propósito de Dios, para aquello a lo que el Señor les ha llamado, para ayudarlos a crecer, para instruirlos, para la expansión de la obra. Hay propósito de Dios cuando el Señor Jesús regala o da estos dones a su iglesia. ¿Sigue conmigo? Vale. En la Biblia encontramos dos palabras griegas relacionadas con maestro. Siempre que tú encuentras la palabra maestro vas a encontrar una de estas dos palabras griegas. Y la primera de ellas es categetés. Categetés. Y esta palabra significa maestro dentro de la idea de un guía o de un líder. Maestro como guía o líder. Un maestro es alguien que guía a otros, guía o lidera. Y luego hay otra palabra que es la palabra didáscalos. Didáscalos es la misma palabra que se usa para rabí. Y esta palabra está en la línea de instructor también y enseñador. Es decir, maestro, instructor y enseñador. Pero luego hay otra palabra que se suele usar, que es la palabra egoumenoi. Egoumenoi, así como suena, egoumenoi. Y esta palabra viene o tiene su origen en categetés y básicamente es esta idea de líderes o subalternos que son encomendados porque ellos son comprometidos con Dios y con la palabra y ellos son encomendados para enseñar a sus hermanos. Quédense con esa idea, ¿vale? Que luego la vamos a estar desarrollando en la segunda parte del mensaje. El diccionario bíblico CLIE define la labor del maestro como aquel que enseña la exposición inteligente de la verdad. Me encanta esta expresión, la exposición inteligente de la verdad, mediante el Espíritu Santo, y ello no deja lugar a la mente y a la opinión del hombre. Y esta definición, la primera parte suena muy bien, pero la segunda parte cuando tú dices, y no deja lugar a la mente y a la opinión del hombre, como que es chocante, ¿no? Pero ¿cómo que? ¿Qué quiere decir? Justamente lo que quiere decir es que el maestro debe enseñar la palabra de Dios, la debe exponer de manera inteligente, es decir, necesita inteligencia para entenderla y comprenderla y luego exponerla, pero él debe estar comprometido con la verdad de Dios. Él no puede enseñar nada diferente a la verdad de Dios, él no puede enseñar sus opiniones. Entonces, como no enseña sus opiniones, sino que enseña la verdad absoluta de la palabra, tanto él no puede cuestionar como ni aquellos que le escuchan. Entonces, por ejemplo, estamos ahora en tiempos modernos. En este tiempo hay cosas, hay ideas, pensamientos que podemos considerar obsoletos. Y entonces se nos dice, bueno, dentro de las muchas cosas en este tiempo es que no hay problema en tener relaciones sexuales sin estar casados, porque es que hoy hay que conocer a la persona antes de iniciar un compromiso de matrimonio. Esa es tu opinión personal, pero cuando tú vas a la palabra te dice, las relaciones sexuales antes del matrimonio es fornicación, te guste o no te guste. Y yo puedo decir, es que no me parece, vale, tu opinión es válida, pero la palabra de Dios dice esto. Y así hay muchas cosas que nos enseña la palabra que de pronto humanamente nos pueden chocar o podemos no estar de acuerdo, pero la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no necesita actualizarse, no necesita modernizarse. El problema de hoy es que para mí es parte de lo que el enemigo nos quiere vender, es que la palabra de Dios ya no es válida para este tiempo porque la sociedad en la que vivimos es otra. Pero yo quiero decirte que la gente de este tiempo necesita escuchar la verdad de Dios, la verdad inamovible de Dios. Necesitamos ser fieles a la palabra. El ministerio de maestro, entonces sencillamente es el don de enseñar la palabra. Y en la iglesia primitiva, el ministerio de maestro era algo hermoso, muy valorado, algo de mucha honra.
incluso de mucho prestigio, porque el maestro estaba encargado de instruir y enseñar a los cristianos. Pero por otra parte es importante decir que al principio la palabra, la verdad, el mensaje del Señor Jesucristo fue transmitido oralmente. En esa época había muy pocos libros, la imprenta fue inventada 1400 años después, así que en un principio la verdad, el Señor Jesús enseñó su verdad a los apóstoles a su vez enseñaron la verdad a maestros, y así la red de maestros fueron reproduciendo la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, las palabras del Señor Jesús. Por eso era tan importante ser tan fieles a la palabra. Gracias a esa red de maestros tan minuciosos y tan comprometidos, nosotros tenemos hoy el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Siguen conmigo? Muy bien. Así que el maestro debe enseñar la verdad de Dios pura. El maestro debe enseñar la verdad de Dios pura. Está fiel y comprometido a la verdad de Dios. Por eso Santiago, el hermano del Señor Jesús, advierte en Santiago 3:1: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Tremendo, ¿no? Suena como feo. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Santiago? ¿Estaba intentando desanimar a los que querían ser maestros? No, lo que estaba era tratando de advertir de la gran responsabilidad de ser los maestros conforme al corazón de Dios. ¿Te ha pasado que alguien te ha enseñado algo mal? Sí, ¿verdad? Y es un problema para ti. Por eso Santiago estaba diciendo, ojo, cuidado, aquellos que quieren ser maestros tienen que asumirlo con responsabilidad, porque si ustedes no enseñan bien, ustedes van a ser culpables de aquello en lo que no enseñaron bien al otro. Y los maestros de aquel entonces estaban cometiendo 3 errores. El primero de ellos era que estaban enseñando doctrinas falsas, se habían vuelto falsos maestros. Muchos de ellos eran judaizantes, es decir, querían mezclar la fe con la religión judía, justamente hablando de opiniones, lo que a mí me parece, y estaban enseñando mezclas. De hecho, muchos de los problemas que enfrenta la iglesia primitiva son estas herejías que querían entrar dentro de la iglesia. Ellos estaban enseñando sus opiniones personales. Por eso es tan importante, insisto y reitero, un maestro no puede enseñar opiniones personales. Un maestro enseña la palabra de Dios. Otro error que cometía era que enseñaban la palabra pero no la vivían. Un poco esta idea de haz lo que yo te digo pero no lo que yo hago. ¿Y cuántas veces encontramos personas así que te enseñan algo pero ellos tienen manga ancha para no hacerlo? Y mira, eso trae en descrédito el evangelio. Hay mucha gente que ha venido a iglesias o va a las iglesias y se frustra con personas que te enseñan unas cosas pero luego ellos no las aplican a su vida. Y necesitamos entender que si nosotros enseñamos algo, somos los primeros responsables por cumplir aquello que estamos enseñando. Otro error que cometían estos maestros es que se autonombraban. Ellos se autonombraban como maestros. No tenían la estatura espiritual, el conocimiento como maestros para enseñar bien a otros, pero ellos se sentían maestros. Y recordaba cuando nuestro hijo Mateo estaba pequeño. Mateo aprendió a hablar muy pronto. Mateo tenía mucha habilidad para hablar y hablaba muy clarito. Mateo tenía 3 años y hablaba como un señor. Y nosotros siempre le hablamos muy bien. Las palabras se las repetíamos para que las aprendiera muy bien. Y yo recuerdo que una de las primeras palabras que él dijo, estábamos pagando en el supermercado algo y había un cuento y tenía una figura de un gato. Y mi esposo le enseñaba a Mateo palabras en inglés. Y Mateo, cuando vio el gato, dijo cat. ¿Qué ha dicho? Cariño, ¿ha dicho cat? Sí, y Mateo cat. Y nosotros felices porque nuestro hijo había dicho cat, porque había dicho gato, de sus primeras palabras. Pero el punto es que Mateo hablaba muy bien. Y cuando yo le estaba intentando enseñar, Mateo siempre repetía lo que yo le decía. Pero hubo una palabra que Mateo
hasta yo creo que crecidito, de pronto 4 años, decía mal, y era la palabra grúa. Él decía grúa. Yo no sé si en algún momento entendió mal, pero él se le fijó la palabra grúa. Y yo le decía, mi amor, no es grúa, es grúa. Me decía, no, mamá, es grúa. No, tesoro, no es grúa, es grúa. Sí, mamá, es grúa. O sea, y el punto de estos maestros era que no conocían bien y no sabían bien, pero creían que estaban en capacidad para enseñar a otros. Y a veces hay maestros de este tipo, personas que no saben bien, pero se creen que son capaces de enseñar a otros. Hace unos meses se acercó una pareja a nosotros. Ellos estaban muy molestos porque sentían que la palabra que nosotros predicábamos en esta iglesia era una palabra muy heavy. ¿Habéis oído esa expresión? Muy heavy, muy dura. Y creían que nosotros necesitábamos predicar una palabra más light, una palabra que conectara más con este tiempo. Por eso ellos estaban muy contrariados, porque justo en esos domingos habíamos predicado mucho del Antiguo Testamento, predicaste de Oseas. Nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo nos dice qué predicar, y conforme lo que Él nos dice es lo que predicamos. Esté en el Antiguo, esté en el Nuevo, es la palabra de Dios. Pero esta gente estaba tan indignada, y yo recuerdo cuando yo los escuchaba hablar, y un poco lo que nos estaban diciendo es que ¿para qué usáis el Antiguo Testamento? No deberíais predicar del Antiguo Testamento, porque en el lenguaje en el Antiguo Testamento Dios es tan duro, la gente necesita escuchar solo el Nuevo Testamento, hablar del amor de Dios. Y yo recuerdo que pensaba dos cosas. Primero, me pasó como el Señor con el joven rico, los amé. Gracias a Dios, ¿no? Porque a veces cuando encuentras personas así, te dan ganas, es como de darle un par de sopapos, pero bueno, yo los amé. Pero por otra parte pensé, la ignorancia es atrevida, porque hay gente que no tiene ni idea, pero luego cree que te puede enseñar a ti. Ahora, si tú estás equivocado, en humildad reconoce, pero el problema es cuando estas personas no están ajustadas a la verdad, no conocen la verdad y están basándose en opiniones personales. Y tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos los hombres tendrán comezón de oír. ¿Sabes qué significa eso? Que van a querer que se les predique a su medida, lo que a ellos les parece, el Dios que les sirve, no ellos al servicio de Dios. Y eso es lo que se está moviendo en este tiempo, y tenemos que tener cuidado cuando no nos gusta la palabra de Dios. Ojo, ¿por qué te incomoda? Algo está tocando tu carne. La palabra de Dios tiene que ser predicada toda. De hecho, el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento contenido. O incluso hay una palabra que se usa que dice que está escondido. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, pero el Antiguo Testamento está en el Nuevo revelado. Y el uno sin el otro no pueden existir. Y quiero decirte, cuando estudiamos la verdad de Dios, la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia como la palabra de Dios, podemos estudiar la manera sobrenatural en la que Dios ha protegido la Biblia. La Biblia lleva siglos existiendo. ¿Sabes cuántas campañas ha habido de destrucción para la Biblia? Muchísimas campañas para destruir la Biblia, y sin embargo la Biblia ha prevalecido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. Dios cuida su palabra. Vamos al segundo punto, a la segunda idea, al segundo bloque. En el primer bloque hemos hablado del ministerio de maestro, pero luego hay una segunda idea, y es que todo cristiano es llamado a enseñar a otros. Todo cristiano es llamado a enseñar a otros. Y podríamos pensar, no se me distraigan, podríamos pensar, bueno, entonces todos los cristianos estamos llamados a ser maestros. Sí. Vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20, del 19 al 20, perdón. Dice la palabra: por tanto, id. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesús. Está a punto de
ascender, de ser llevado a los cielos, y está hablando a su iglesia, y les está dando lo que se conoce como la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí vemos en esta gran comisión dos misiones que le da el Señor a su iglesia. Una es evangelizar y la otra es enseñar lo que Él nos ha enseñado. Y también tenemos que entender que en los ministerios hay un ministerio de evangelista. Lo leísteis conmigo, Efesios 4:11. Hay un ministerio evangelista, pero luego toda la iglesia es llamada a evangelizar. Tú no puedes decir, hay evangelistas que van a predicar el evangelio a otros, yo no tengo que hacerlo. No, aquí te está diciendo que tú estás llamado a ser evangelista. Pero también nos está diciendo que toda la iglesia está llamada a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Y tú podrías decir, no, eso que lo hagan los maestros, yo me lavo las manos como Pilatos. No, tú eres llamado como creyente a enseñar a otros. Y esa es nuestra responsabilidad. Y esto es muy serio, porque no podemos enseñar lo que no hemos aprendido. ¿Cuántos papás enseñando a sus hijos o haciendo los deberes con sus hijos, las tareas, tienen que volver a recordar lo que aprendieron o resulta que no lo han aprendido nunca? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban en el colegio, ¿con quién fue que nos pasó? Con Mateo, con Laura, que la forma en la que yo aprendí a dividir no era la misma forma de aquí. Y entonces, claro, tú te quedas, yo le dije a mis hijos, cariño, lo que te diga tu maestro, aprende como ellos te digan, porque al final va a ser el mismo resultado. Pero el punto es que necesitamos aprender, y no es suficiente con aprender, tenemos que aprender bien para poder enseñar también a otros. Cuando hablamos de aprender, hablamos de conocer la palabra, y eso nos lleva a crecer. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:2. ¿Siguen conmigo? Muy bien. Estamos madrugados, yo sé que aquí arrancamos el domingo temprano. Yo estoy levantada desde las 6, no sé, los que llegan aquí a las 7:30 quizá desde mucho antes, pero nadie tiene derecho a dormirse. La siesta después. Para mí es el mejor invento de España, la siesta. Después la tortilla de patatas. Bueno, sigamos. Primera de Pedro 2:2. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Nos da la razón. ¿Para qué? Por ella crezcáis para salvación. Y la Nueva Versión Internacional nos dice, deseen con ansias. Así que esa palabra desead es una palabra muy intensa, porque es una palabra que nos llama a desear, pero no desear de cualquier manera, no desear de manera sosa. ¿Quieres? Vale. No, necesito, quiero, anhelo, deseo. Y es esta misma idea del Salmo 42:1 cuando habla de que el siervo brama por las corrientes de las aguas. Hay un deseo sincero, una pasión, una fuerza puesta en el desear. ¿Y qué es lo que tenemos que desear? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí vamos a detenernos un poquito porque necesitamos entender esta metáfora que está usando aquí, en este caso Pedro, y está hablando de la leche espiritual, de la palabra, como la leche espiritual. Y está haciendo también una comparación, eso lo hacen Pablo, Pedro también, en este caso, hacen una comparación entre el nuevo nacimiento y el nacimiento físico. Cuando una persona nace es bebé, luego va a ser un niño, luego va a ser un adolescente, luego va a ser un joven, un adulto y una persona mayor, ¿vale? En la fe es igual. En la fe, cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo
y esa persona nace de nuevo. El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que nos hace ser conscientes de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Dios, y entonces abrimos nuestro corazón para nuestro Salvador y empieza una relación con Dios. Eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Una persona, era lo que hablaba el Señor Jesús con Nicodemo, una persona, no importa la edad, nace de nuevo, se refiere a un nacimiento espiritual. Y dentro de esas etapas de nacimiento espiritual, también una persona es bebé, una persona es niño, una persona es adolescente, etc. El punto es que cuando una persona nace de nuevo, es un bebé espiritual. Quizá tú estás aquí hoy, llevas poco tiempo en la fe, eres un bebé espiritual, ¿vale? Y lo que le está diciendo aquí el apóstol Pedro es: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, así como un bebé desea la leche de su mamá. ¿Han visto a bebés desesperados por comer? Un bebé llorando desesperadamente porque necesita comer. Y de hecho te dicen al principio, cuando tienes un bebé recién nacido, dale a demanda. Es decir, ni siquiera lo dejes llorar, dale. ¿Y qué pasa cuando el niño no quiere comer? Que se la pasa durmiendo, porque hay bebés de todo, hay los tragones y hay los dormilones. Y hay bebés que son dormilones, prefieren dormir que comer. Hay mucha gente que sigue con esto, incluso siendo mayor. Pero ¿qué pasa? Dice la mamá: ay, es que no lo quiero despertar, pobrecito. Y dice el doctor: despiértelo porque necesita comer, necesita nutrirse. Si no come, no va a crecer. ¿Entienden la analogía aquí? Necesitamos desear y anhelar la palabra de Dios para poder crecer. Necesitamos anhelar todo lo que nos ayuda a crecer de manera desesperada. Y quizá ese bebé que no tiene ganas de comer, pero necesita comer, quizá nosotros somos como ese bebé. Quizá a veces no nos apetece comer la palabra de Dios, pero la necesitamos, porque si no estaremos desnutridos. Estaremos desnutridos. Por favor, que se vaya preparando Kate y avísale a María Lau, por favor. Pero luego Pablo, en esta misma línea, sube el tono. Vamos a ser regañados en esta mañana. Pablo sube el tono y dice, Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1 a 3, está hablando a la iglesia de Corinto, y les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No pude hablaros como personas maduras en la fe, como personas que han quemado las etapas y hoy están donde deben estar y podemos hablar un lenguaje espiritual. Y dice, sino como a carnales. ¿Qué es un carnal? Un carnal es una persona que, debiendo haber crecido, se ha estacionado en una infancia espiritual. Quiero que entiendas que una persona que ha nacido de nuevo va a durar una etapa siendo un bebé espiritual, pero luego debe crecer. El problema es cuando una persona nace de nuevo y se estaciona en la infancia espiritual y no crece. Eso es lo que la Biblia llama un carnal, porque no se ha rendido al gobierno de Jesucristo. Es gobernado por sus apetitos, por lo que le dice su carne. Y este es el reproche que les está haciendo Pablo aquí. Os di a beber leche y no vianda. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez la analogía. O sea, como a los bebés que solo pueden beber leche porque no tienen dientecitos. Os di a beber leche porque no podíais comeros un buen trozo de carne. Lenguaje espiritual. Porque no erais capaces, ni lo sois todavía, porque aún sois carnales. ¡Qué reproche! O sea, es una corrección súper fuerte. Y luego sube el tono el autor de Hebreos. Este es más fuerte todavía. Vamos a Hebreos 5:12. Y él les dice, porque debiendo ser ya maestros. ¡Wow! Oye, esta carta fue escrita a hebreos cristianos, judíos que habían conocido a Jesús, se habían hecho cristianos. Les está hablando a ellos, a los cristianos, y les está diciendo, porque vosotros deberíais ser ya maestros, es decir, ya deberíais estar en la estatura donde vosotros enseñáis a otros. Pero no estáis en esa estatura. Y dice
dice, después de tanto tiempo, porque vosotros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ha pasado el tiempo y te has quedado en la estatura espiritual de un niño. Cuando tú deberías, ¿me estás entendiendo? Tú deberías ya estar ayudando a otros, tú deberías estar enseñando a otros, tú deberías estar guiando a otros. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. O sea, tendríais que estar en este punto como maestro enseñándole a otros las tablas de multiplicación, pero yo tengo que llamarte y decirte, ven aquí, vamos a repasar los números. Es súper fuerte. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya podéis pasar. Vamos a ver una ilustración ahora. Bueno, aquí tenemos a nuestros ayudantes. Es normal esta imagen, ¿verdad? A Kate cargando un bebé. Es normal, él es un bebé. ¿Sí o no? Sí, ¿estáis conmigo o no estáis conmigo? O sea, esta es una realidad que no nos choca. Un bebé es cargado. ¿Por qué? Porque está en etapa de bebé, está en etapa de brazos para ser cargado, ¿vale? Muy bien. Ahora, Mate, ponte aquí por favor con Laura. Mate, ahora carga a Laura. Muy bien. Bueno, camina un poco. Mi fortachón hijo. Muy bien. No te bajes, no te bajes. Da la vuelta, camina. Otro poquito. Que te vean. Imaginaros esta situación todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, 7 días de la semana, los 30 días del mes, 31, 29. ¿Os imagináis esta escena? Una persona mayor como Laura, cargada por otra persona mayor como Mateo. ¿Qué pensáis? ¿No es chocante la escena? Pensarla espiritualmente. Pensarla espiritualmente. Pensar que Laura representa a estos cristianos que debiendo ya ser maestros, es decir, ella debería estar cargando a ese bebé o debería estar cargando a un bebé, pero no estar siendo cargada por otra persona, porque ella ha decidido deliberadamente no crecer, ella ha decidido deliberadamente no comer, ella ha decidido deliberadamente quedarse como una cristiana carnal. Gracias. Necesitamos entender nuestra necesidad de crecer, porque cuando nosotros crecemos vamos a ayudar a otros a crecer. Miren, yo le doy tantas gracias a Dios. Cuando yo llegué a la vida cristiana, yo iba a cumplir 21 años y yo empecé, por supuesto, empezar de nuevo no es fácil. Tienes tantas dudas, tantas inquietudes, pero yo llegué y llegué al ministerio de jóvenes. Y el ministerio de jóvenes tenía tantos chicos que conocían la palabra de Dios. Tantos chicos. Muchas de las cosas que yo aprendí al principio en mi fe, no las aprendí desde el púlpito con mis pastores. Yo aprendí mucho cuando fui al seminario bíblico, es cierto, pero mucho de lo que aprendí empezando mi vida cristiana fue a través de personas, mis amigos, que me ayudaron a crecer. Yo recuerdo que yo compartía con ellos espacios. Yo tuve 2 amigos que fueron muy especiales para mí, como 2 hermanos mayores, y ellos me ayudaron a crecer. Ellos me enseñaron cómo comportarme en la casa de Dios, me enseñaron cosas básicas como por ejemplo que cuando hay un momento de alabanza y de adoración, yo no puedo cantar más alto que el que está cantando. Cosas como esas, tú no puedes cantar más alto. ¿Por qué? Porque esto no es una competición de canto. Todos estamos siendo guiados por el líder de alabanza que nos lleva a un fluir que toca el corazón de Dios. Me enseñaron cosas como esas. Me enseñaron que cuando estábamos en un tiempo de oración yo no podía orar más alto. Aunque tuviera ganas de orar alto, yo no podía orar más alto. Yo tenía que ajustar mi volumen porque el Señor no necesita que yo grite para escucharme. El Señor me escucha, incluso bajito. Y me enseñaron que yo tenía que ajustar mi volumen
para no superar al que estaba presidiendo en la oración. Esas cosas me las enseñaron y yo no me sentí ofendida, yo necesitaba aprender y ellos estaban dispuestos a enseñarme. Recuerdo cuando tenía batallas en las noches, porque yo vine a Dios, pero yo había tenido una vida de pasado de mucho pecado y yo en las noches, ya siendo cristiana, habiendo abandonado y dado la espalda a mi vieja manera de vivir, yo tenía sueños impuros. Y luego me causaba una sensación de culpa y de condenación y de fracaso. Y era una vez y otra vez y oraba y le decía al Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no pienso en esto, pero ¿por qué sueño esto? Qué horrible. Y me acuerdo que podía ir a cualquiera de esos amigos, que muchos no eran ni líderes, pero eran cristianos responsables, que habían amado la palabra, habían comido la palabra, habían crecido y podían enseñarme. Y recuerdo cuando fui y hablé con uno de ellos, ¿qué me dijo? Me dijo, Pati, todas las noches antes de dormir declara la palabra. Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y dormiré. Y empezaba a declarar la palabra. Hubo un problema, hubo una respuesta de la palabra. Luego también hubo un pecado tan grande que yo cometí antes de ser cristiana que yo no me sentía perdonada. Y el diablo trabaje conmigo, juicio, condenación. Y un día era como una losa pesada sobre mí. Y fui y hablé con uno. Y me dijo, Pati, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me dijo, ¿has abandonado tu pecado? Lo he abandonado. ¿Has confesado tu pecado? Lo he confesado. ¿Has pedido perdón? He pedido perdón. Entonces, ¿ya te perdonó Dios? No puede ser. Sí, ya te perdonó. Pero es que mi pecado es muy grave. Es que tú no sabes mi pecado. No, ya te ha perdonado Dios. Pero es que mi pecado es gravísimo. Ya te ha perdonado Dios. Yo no podía creer que fuera así de sencillo. La palabra trajo paz, trajo libertad. ¿Cuántas veces hay gente que viene con problemas, pero no conocemos la palabra? Entonces vamos a dar la opinión. Vamos a dar la opinión. Y me estaba acordando hace muchos años, cuando tú no conoces, cuando no sabes, tú interpretas humanamente. Hace muchos años tuvimos un retiro de liberación y luego empieza un mover espiritual tremendo y empieza el Espíritu Santo a tocar. Y en esa época estaba una chica norteamericana entre nosotros. Ella venía de una iglesia que no creían en el mover del Espíritu Santo. Entonces estamos orando allí. Ella ya se fue a Estados Unidos, se devolvió. Y entonces empezamos en ese tiempo especial y ella empieza a temblar. Y ella empieza a asustarse. Y le dice a alguien que está al lado, no voy a decir el nombre, pero dice, amiga, estoy temblando, no puedo parar. Así que hablaba así como inglés, no puedo parar, estoy temblando, ¿qué me pasa? Y entonces estaba nerviosísima. Y la chica de al lado la mira y le dice, eso fue que tomaste mucho café. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero si esa persona de al lado hubiera sabido lo que estaba pasando, lo hubiera hecho tranquila. El Espíritu Santo te está tocando. Tú puedes controlarlo. Esto no te toma y como que mejor dicho ya te enloqueces. La voluntad del hombre siempre puede estar allí controlando el mover. ¿Vale? Entonces, pero a lo que voy es a eso. Necesitamos conocer. Ya voy a terminar. Necesitamos madurar. Voy a leer algo sobre la madurez. Tú puedes enseñar a otros cuando tú tienes el depósito de la palabra de Dios en tu vida, cuando has alcanzado la estatura espiritual, cuando has alcanzado la madurez. Dice, ¿qué significa ser maduro? Significa cosas tales como haberse desarrollado por completo, tener características de sabiduría, no solo de conocimiento. La autodisciplina y dedicación de un auténtico andar con Cristo 7 días de la semana. La determinación de obedecer a Dios y someterse a la verdad de su palabra, cueste lo que cueste. La capacidad de nutrirme yo mismo como individuo que cree en la palabra de Dios. La compasión de alcanzar y cuidar a otros cuyas necesidades son diferentes a las mías, la disposición para tener parte en las responsabilidades de la casa de Dios. Todo esto con una actitud
de un espíritu contagioso y positivo. Necesitamos crecer, ese es el desafío de Dios para este año. Y otra cosa que quiero decirte, ya para terminar, es que dentro de la época grecorromana había una figura que era la figura del ayo. Creo que hemos escuchado muchas veces mencionar esta figura. Y el ayo era un esclavo mayor, anciano, de confianza. El niño, cuando nacía en una de estas familias, los primeros 7 años estaba bajo el cuidado de su madre y de la nutricia, la persona que se encargaba de darle de comer. Cuando el niño cumplía 7 años, entonces pasaba a las manos del ayo. El ayo era alguien que iba a acompañarle a todas las cosas públicas. Le acompañaba al colegio, a todos los eventos sociales, pero además se encargaba de instruirle en la disciplina, en el carácter, en fundamentos morales, cosas de este tipo. Le observaba y le corregía, pero no le transmitía como el maestro, no le enseñaba el conocimiento. En la iglesia del Señor deben haber ayos también. Quizá tú eres un cristiano que todavía no está en el punto donde ha crecido lo suficiente y no es maestro todavía porque no conoce la palabra, no puede enseñar a otros porque todavía no conoce esas cosas. Pero sí puede decir: yo me comprometo a ser un hermano mayor, a ser un ayo, a cuidar, a ayudar a otros, porque esa era la función del ayo, era un tutor, alguien que instruía en cosas básicas. En la iglesia, en la casa de Dios se necesita de todo. Quizá tú hoy eres un bebé que necesita todavía el cuidado para seguir creciendo, pero quizá estás en un punto donde, debiendo ser maestro, es decir, llevas 3, 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, años en la fe y todavía eres como una Laura, lo que representaba Laura, que quiere ser cargado. Pero hoy tú puedes decir: basta, ya no más. Yo entiendo que Dios me llama este año a estar en el punto donde decido crecer a la estatura espiritual donde yo puedo enseñar a otros. Mira, cuando tú entras en los propósitos de Dios, yo quiero decirte, no solo agradas el corazón de Dios, bendiciones se liberan. La obediencia libera bendiciones de Dios. Hay fidelidad de Dios sobre los fieles, corazones fieles, comprometidos con Él. Necesitamos hoy querer crecer. Este año, nuestro primer rol, nuestro primer desafío es movernos en este escenario de maestros. Y quizá tú necesites hoy recapacitar. Si te acostumbraste a quedarte estancado y estás muy cómodo allí, porque entonces tú necesitas hoy despertar. Este ayuno tiene que despertarte. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra, hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, afirma esta palabra en cada corazón. Una vez más, pido, conforme pedí al inicio de la predicación en mi oración, que el diablo no pueda robar esta palabra. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra caiga en buena tierra, para que los corazones hoy se dispongan a ser buena tierra y no solo reciban la palabra, sino que puedan empezarla a poner por obra. Oro para que muchos en este lugar sean desafiados hoy, los que han empezado su carrera de fe, a seguir creciendo, a abstenerse y dejar de lado todo aquello que les impide crecer para enfocarse en todo aquello que les ayuda a crecer. Pero también oro por aquellos que se han quedado en etapas en las que no deberían estar, por aquellos que, debiendo ser espirituales, aún son carnales, porque han decidido no rendirse a tu gobierno. Oro por ellos, Espíritu Santo de Dios, para que venga un despertar, para que venga un toque de tu Espíritu, para que tú rompas todo aquello que hoy les limita, les estaciona y les ancla a una etapa que no les corresponde. Trae libertad a través de este ayuno sobre toda la iglesia, en todas las áreas en las que la iglesia necesite ser libre. Oramos por esto y declaramos que así será
En el nombre de Jesús. Amén.